Era un viernes cualquiera de primavera. Los pétalos de los cerezos del jardín caían lento frente a la ventana, como si la ciudad me regalara un respiro de calma antes del fin de semana. Me quedé observándolos unos segundos, distraído de la conversación trivial con mis colegas mientras guardaba el portátil en la mochila. Oye Juan, casi lo olvido, tengo tu encargo, le dije a Juan, mi compañero de trabajo del escritorio contiguo, al ver dentro de mi mochila el kit EDC que me había encargado la hermana. Hace unos meses había comenzado esa especie de emprendimiento improvisado, combinando mi gusto por los accesorios de supervivencia con mi necesidad de ahorrar dinero. ¿Te acordaste? Veamos si valió la pena la espera, dijo mientras buscaba en su banano unos billetes arrugados. Valdrá la pena verte botar ese mugroso banano, dije señalando su bolso de cintura que hace años pedía que lo dejaran descansar. ¡Ja! Rió Juan. ¿Y tú con ese paracaídas qué tanto llevas ahí? Me dijo apuntando con el mentón mi mochila táctica. Solo lo necesario, le dije guiñando un ojo. Nos despedimos con un choque de mano improvisadas y risas breves. Bajé las escaleras hasta la recepción donde saludé al guardia mientras desconectaba el cargador de mi scooter eléctrico. Encendí el scooter. 100% de batería. Perfecto. Nos vemos el lunes, le dije al guardia, mientras salía por la puerta. Ese día había terminado temprano el trabajo, así que decidí darme el lujo de un desvío. El aire de primavera soplaba con suavidad y la temperatura tenía ese equilibrio perfecto que invita a relajarse. Hoy tomaré la ruta escénica, pensé, refiriéndome al camino largo que pasaba por el parque y la plaza del sector alto de Santiago. Me gustaba desviarme a veces, pensar en silencio y disfrutar de las áreas verdes con la cordillera como telón de fondo. Aquel barrio era un lujo. Casas rodeadas de jardines cuidados, calles limpias y una densidad de población tan baja que parecía otra ciudad. Si tan solo no fuera tan caro, podría vivir acá, reflexioné, recordando que al final del paseo me esperaba un viaje eterno, 40 minutos en el metro apretado como sardina y luego 2 horas en bus hasta la periferia. Al menos la paga es buena. Ay, solo vienes 2 días a la oficina, llorón, me dije llamándome la atención a mí mismo, aunque el universo no tardó en enviarme el castigo. De pronto el scooter se frenó de golpe, deslizándose sobre la arenilla del sendero. Perdí el equilibrio y salí disparado hacia adelante, dando pasos torpes, apresurados, que no lograron vencer a la gravedad. Mira mami, el niño se cayó, se rió una niña sentada en el pasto junto a su madre. La mujer que estaba intentando que su celular reaccionara salió del trance con los jalones de ropa de la niña. Me miró y se disculpó con una sonrisa nerviosa. Yo le respondí con un gesto para quitarle importancia. Me sacudí el polvo, recogí el scooter y noté algo extraño. Estaba apagado. Revisé la carga de la batería. Nada. Absolutamente muerto. Suspiré resignado y plegué el scooter para arrastrarlo con la mano. A caminar entonces. Lo bueno es que tiene garantía, pensé. El día estaba demasiado lindo como para que aquello lo arruinara. Caminé arrastrando el scooter hasta la estación del metro. El tránsito de la superficie era algo más denso de lo habitual. Tuve que rodear un bus eléctrico detenido en medio del paso peatonal, mientras 2 conductores discutían a gritos. Un par de autos habían chocado por alcance y en otra esquina los semáforos estaban apagados. Seguro otro corte de luz en la comuna, nada nuevo, pensé. Dentro de la estación las luces parpadeaban. Pasé frente al local de la tía, famosa por vender cuchuflis que sí tenían manjar, y mi preferida, porque sus rollos de canela eran la mejor compañía para el café mañanero. Hola tía, véndame por favor una botella de agua. No tengo sistema, mijito, respondió con resignación. Saqué del bolsillo un billete y le sonreí. Tengo pura botella grande, mi niño, dijo con tono decepcionado. Parece que hoy día no me quiere vender, tía, contesté riendo. Démela nomás. Mientras me entregaba la botella y el cambio, levanté la vista hacia la TV colgada en el techo. Estaba apagada. ¿Sabe qué pasó, tía? Le pregunté señalando las luces parpadeantes. No sé, mijito. Se me apagó la tele y no la he vuelto a prender. Pero usted sabe que de repente se corta la luz. Mejor apúrese en subirse al metro o se va a atrasar. Agradecí y bajé corriendo las escaleras. Entré al metro con el scooter plegado debajo del brazo. A pesar de la hora, había más gente de la que esperaba. Otros cansados, estudiantes pendientes de los celulares, vendedores ambulantes que se escondían de los guardias mientras ofrecían su mercadería. Todo normal en apariencia. Me acomodé en un rincón.
El aire era pesado, mezcla de perfume, metal y sudor, típico de un viernes. Cerré los ojos un momento, imaginando que pronto estaría en casa descansando. De pronto, un frenazo brusco me sacó de golpe del relajo. El vendedor ambulante cayó al suelo, regando su mercadería por el piso. El sistema de ventilación se apagó y la luz interior titiló un par de veces antes de dejarnos sumidos en una penumbra incómoda. Al principio nadie reaccionó. Entonces un haz de luz surgió desde el suelo. «Tengo linterna baratita», dijo el vendedor a un centavo, arrancando las carcajadas nerviosas en el vagón. Por costumbre, busqué mi celular en el bolsillo antes que la linterna. Quería iluminarme y de paso revisar si había alguna noticia. Pero al encenderlo, muerto. Nada. Ni siquiera el mensaje de batería insuficiente. ¿Qué? Pero si lo cargué antes de salir de la oficina. ¿Será por la caída en el scooter? Ahora sí, saqué mi linterna táctica del bolsillo y la encendí en modo rojo. Ideal para no deslumbrar en la oscuridad y ahorrar energía. El brillo suave me permitió ver algo inquietante. Todos los pasajeros a mi alrededor estaban intentando encender sus celulares sin éxito. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. De pronto los parlantes del vagón cobraron vida susurrando casi sin energía un anuncio. Interrupción del servicio. Favor descender con calma del vagón. Otra protesta, seguro, refunfuñó frustrado un hombre con ropa de construcción. O capacito que alguien se tiró a las vías, replicó una señora de edad. Pasaron unos minutos cuando de pronto un guardia llegó corriendo y abrió las puertas con la manilla de emergencia. Nos guió hacia la salida. Caminamos en fila por el túnel, iluminados solo por las débiles luces rojas de evacuación. El sonido de paso y voces rebotaba en las paredes de concreto como un eco de confusión. Me acerqué al guardia y le pregunté qué había pasado. No sé, compa. Se fue la luz aquí y afuera también. Estamos con generador, solo para lo básico. Parece que se reventó un transformador, respondió él. ¿Y por la radio qué le dicen? Pregunté señalando la radio handy en su chaleco táctico. Nada, estoy sin comunicación, respondió mientras ayudaba a una mujer a subir la losa. Al salir del túnel, lo primero que noté fue el silencio raro de la superficie. No era el bullicio característico de la ciudad. Santiago parecía el mismo de siempre, pero con algo roto en su interior. De pronto lo entendí. El ruido no estaba. Los bocinazos, los ruidos de motores habían sido reemplazados por una mezcla análoga de gritos aislados y un murmullo constante de confusión. Respiré hondo y traté de ordenar mis pensamientos. Orientarse primero, moverse después. Saqué de la mochila mi radio handy, que llevaba siempre apagada y guardada en una bolsa Faraday, de esas que comenzaron a implementarse en los colegios. Las bolsas de Faraday, además de inhibir la señal de los teléfonos para que los adolescentes se concentren en los estudios, funcionaba como un perfecto aislante protector para equipo electrónico. Encendí el aparato con cierto nerviosismo y comencé a escanear las frecuencias conocidas. Primero escaneé los canales de bomberos. Miré el aparato moverse por las frecuencias hasta que de pronto todas las líneas del Transantiago y Metro estaban fuera de servicio. Reitero, sin funcionamiento. Gran cantidad de choques y atochamiento en Alameda, Providencia y Costanera Norte. Se solicita apoyo en rescates por corte eléctrico generalizado. La confirmación me cayó como un balde de agua fría. No había forma de moverse en bus ni en metro dentro de Santiago. Bueno, puedo caminar hasta el terminal de buses, pensé. Ya lo había hecho antes, durante una manifestación social. Ya sabía que si caminaba durante una hora podría llegar hasta el terminal de buses y conseguir el transporte que me sacaría de la región metropolitana y me llevaría a la seguridad de mi casa en la quinta región. Cambié de frecuencia y apunté a los repetidores del club de radioaficionados. No tengo licencia para transmitir, pero escuchar nunca ha sido ilegal. Tras unos segundos escuché la voz tensa de un operador. No, coleguita Sierra Víctor. Al principio se pensó que era atentado por alcance, pero no. Acaban de confirmar desde la NASA. ¿La NASA? Pensé mientras escuchaba la transmisión y no pude evitar reír. ¿Qué tiene que ver la NASA? Pensé. Fue una tormenta geomagnética, repito, confirmada por NASA, llamará solar geoefectiva. Tenemos sistemas eléctricos colapsados, comunicación intermitente, se recomienda no saturar los repetidores. Mierda, pensé. No pude evitar agarrarme de la cabellera, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Actualizaré la información cada hora. Favor, dejar la frecuencia libre solo para emergencias, coleguitas. Tengan cuidado. Me quedé quieto. Tenía razón.
No era un simple corte, el scooter no había simplemente fallado, se murió. Igual que el bus, los autos, los semáforos de la superficie, igual que la máquina de cobro y la tele de la tía. Algo mucho más grande estaba ocurriendo. Lo peor es que esto descartaba la posibilidad de salir de Santiago en bus como planeaba. Sin sistema electrónico no habría 20 pasajes, no habría probablemente ni siquiera buses operando, esto era grave. Por primera vez estaría forzado a ejecutar un plan de escape. Tomé la bolsa de Faraday y saqué mi teléfono secundario. Le puse su batería y cruzando los dedos lo encendí. Milagrosamente funcionó. Tenía algo de señal intermitente, pero era suficiente para enviar un SMS corto a mi novia. Tanto a su número principal como a su teléfono de respaldo. Sí, también la convencí de que tuviera un teléfono secundario. Y de seguro debe estar agradeciéndolo en este momento. ¡Ay, que eres dramático!, dijo cuando se lo di. ¿Qué va a pasar?, me dijo riendo. En este país, terremotos, tsunamis, aluviones, apagones, la lista continuaba, pero ella me cayó con un beso y un gracias. No me había dado cuenta, pero no había pensado en ella desde que comenzó el caos. Espero que esté bien, dije lamentando haber tomado un trabajo tan lejos de casa. No, seguro está bien. Me reprendí a mí mismo por mi pesimismo. Respiré profundo y escribí en el pequeño teclado. Estoy bien, apagón masivo. Intento salir de Santiago en bus. Alternativa, llegar al área de descanso de camioneros en la 68. ¿Dónde estarás? Presioné enviar y esperé 5 minutos. Nada. Tendré que intentar más tarde. Apagué el teléfono y lo guardé nuevamente. Este aparato ahora era un tesoro. Mientras caminaba, observé que la gente comenzaba a agruparse en las avenidas principales. Algunos intentaban subirse a la micro apagada, otros discutían en la esquina. Sentía el instinto de apartarme. Las multitudes en crisis siempre son un riesgo. Doblé hacia calles secundarias, usando pasajes estrechos y esquinas menos transitadas. Mis pasos eran rápidos pero discretos. No se hace el blanco, no se hace el recurso, no llames la atención. Me repetía en mi mente recordando las enseñanzas de los libros de supervivencia que adornan la estantería en mi casa. Luego de caminar una hora llegué al terminal de buses solo para confirmar lo que temía. Todas las casetas de venta de pasajes estaban vacías. En la mampara un letrero improvisado decía, sin sistema. Me tomé un momento para evaluar la situación, ni un bullicio llamó mi atención. Pasajeros indignados peleaban con la chica de atención al cliente quien a gritos comunicaba, por favor señores pasajeros, mantengamos la calma. Esa es toda la información que tenemos, no puedo vender ni confirmar pasajes, solo los que tengan pasajes confirmados pueden abordar, dijo frotándose la frente con claros signos de cansancio y frustración. Pero señorita, nosotros ya abordamos hace una hora y el bus no se mueve, gritó una señora que había tomado la representación de un grupo de personas igualmente enojadas. Nosotros queremos que nos devuelvan la plata. Señora, ustedes pagaron con tarjeta, no tengo efectivo para devolver los pasajes. La chica no alcanzó a terminar la frase, ya que inmediatamente se desató la furia entre los pasajeros. Esa era mi señal para salir de ahí. Respiré profundo y me puse a pensar. Los buses estaban descartados. El metro que podría alejarme del centro de Santiago estaba suspendido. Y arrastrar un scooter eléctrico muerto no me llevaría a ninguna parte. Aunque funcionara, su autonomía era solamente de 20 kilómetros, en condiciones óptimas. Instintivamente me llevé las manos a la frente tratando de evitar que la situación se materializara en una migraña. En una plaza cercana había un joven que miraba con frustración su bicicleta, mientras de sus rodillas corrían líneas de color rojo, clara evidencia de una caída. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. «¿Tengo alguna herramienta?», le comenté, al ver que su cadena estaba suelta y oxidada. «Gracias, pero vivo aquí cerca. Voy a caminar. Ya me aburrió este montón de fierro». Lo miré fijo y le ofrecí un intercambio. Mi scooter eléctrico por su bicicleta. «Mira, solo necesitas cargarlo, o en el peor de los casos cambiar algún fusible. Yo necesito algo que no ocupe pila», le dije mientras buscaba la boleta en mi mochila y se le enseñé mostrando que la garantía aún estaba vigente. El joven me miró dudando, pero luego aceptó al ver que el valor del scooter superaba por mucho el de su bicicleta vieja. Saqué de mi bolsillo la multiherramienta y ajusté la cadena. Revisé que las ruedas estuvieran derechas, ajusté los frenos y saqué de mi mochila un sachet de aceite de girasol, de esos que vienen con las ensaladas envasadas, y lo usé para aceitar la cadena. Tras probarla, confirmé que rodaba bien. La bicicleta ahora era mi mejor aliado. Cerca había un servicentro, repleto de autos sin vida. Me acerqué para revisar el aire de la rueda de la bicicleta y recordé que esa cadena de servicentros vendía mapas ruteros. Irónicamente tengo toda la colección de mapas del país, pero no de la región metropolitana. Jamás imaginé que necesitaría una guía de la ciudad donde me muevo toda la semana. Saqué un mapa de la estantería y le pasé un par de billetes al vendedor, que solo se limitó a recibirlo y a sentir, mientras discutía con clientes inquietos. Tampoco tenían sistema y por lo que vi las bombas de combustible estaban apagadas. Salí de ahí rápidamente.
Pronto llegaría la noche y ese servicentro se transformaría en un punto de interés, por decirlo de alguna manera. Mi objetivo ahora estaba claro. Tenía que llegar a la zona de descanso de camioneros en la ruta 68. Podría hablar con algún conductor que al tener radio en sus camiones deben tener mejor información de la situación en distintos puntos del país. Además, si encontraba a alguien cuyo vehículo aún funcionara, tendría la oportunidad de avanzar hacia la quinta región. Además, en la zona de descanso hay baños, duchas y agua potable, por lo que en el peor de los casos puedo descansar ahí, lo cual será muy necesario si no quedaba otra opción que pedalear hasta casa. Miré la cordillera teñida de naranjo por el atardecer. El día terminaba y con él la ilusión de normalidad. Ahora todo dependía de lo que llevaba en mi mochila, de mis decisiones y de mi capacidad para mantener la calma. El escape había comenzado. El pedalear por las calles secundarias al principio fue liberador. La bicicleta avanzaba bien, el aire fresco golpeaba mi rostro y por un momento sentí que estaba logrando ventaja sobre el resto. Pero a medida que se acercaban las avenidas más concurridas, el panorama cambiaba. En la esquina de un supermercado, decenas de personas se amontonaban frente a puertas metálicas cerradas. Algunos golpeaban los portones, otros discutían a gritos sobre agua y comida. Un guardia adentro observaba nervioso pero sin poder hacer nada. Me desvié de inmediato. Regla básica, evita puntos de concentración, especialmente supermercados y estaciones de servicio. Son focos de tensión. En las calles grupos de conductores intentaban empujar su auto detenidos en la vía. La tensión general daba paso a gritos que iban subiendo de tono hasta que se convirtieron en insultos y peleas. Apreté el paso y doblé por un pasaje estrecho. Y me detuve un momento a analizar. Pensé en la importancia de no parecer una presa fácil. La noche pronto va a caer y será mejor no destacar. Ajusté la mochila táctica en mi espalda, cerré los bolsillos y guardé la botella de agua fuera de la vista. Me quité mi camisa blanca de oficina y me puse una polera negra que traía en la mochila. Y volteé mi chaqueta dejando el forro interior de color negro hacia afuera. En la ciudad sin energía, lo que muestras puede ser lo que pierdes. Revisé nuevamente la radio handy. Los bomberos seguían reportando accidentes y calles bloqueadas. Los radioaficionados discutían rutas alternativas. De pronto un ruido metálico detrás mío. Dos adolescentes caminaban rápido, uno de ellos con un fierro en la mano. Se reían pero sus miradas no eran de juego. Me hice a un lado fingiendo revisar la cadena de mi bicicleta. Ellos pasaron de largo ignorándome. El corazón me golpeaba en el pecho. Hay que pasar desapercibido, no seas el blanco, repetí en mi cabeza. Volví a montar y seguí pedaleando, evitando arterias principales, zigzagueando entre calles laterales como un fantasma. El tiempo corría y en un apagón total la noche es el enemigo más grande. Pedaleaba a oscuras por las calles solo iluminado por la tenue luz roja, cuando de pronto caí en cuenta. Un momento, yo no encendí la linterna. Había montado la linterna del manillar de la bicicleta, pero para no malgastar la batería había decidido no encenderla y permitir que mis ojos se acostumbraran. Pero entonces, ¿de dónde viene esa luz roja? ¿Habrá algún incendio en los edificios? Miré hacia arriba para confirmar y lo entendí. ¡Mira el cielo! ¡Las nubes! ¡Son de fuego!, le decía un niño en el balcón de su edificio a su papá que extendía el brazo en un gesto de buscar señal con su teléfono muerto. No, pensé como si le respondiera al niño mentalmente. Esas son auroras australes. Ondas de colores imposibles se desplegaban sobre mí. Rojos intensos, verde eléctrico y violeta danzaban como cortinas gigantes que se movían al ritmo de una música que solo el universo podía escuchar. Auroras australes, visibles desde la capital. Algo que jamás pensé que vería en mi vida. La existencia de auroras australes en el centro del país solo confirmaba que la tormenta geomagnética que estábamos enfrentando era extremadamente fuerte. Solo espero que no a nivel del evento Carrington. Nuevamente un escalofrío me recorrió entero. Inmediatamente recordé lo que había leído años atrás. El evento Carrington de 1859. La tormenta solar más brutal de la que se había tenido registro. En ese entonces lo más avanzado eran los telégrafos, y aún así se incendiaron oficinas y las líneas chisporroteaban con tanta energía que podían transmitir mensajes incluso sin baterías. Y ahora, más de un siglo después, estaba pedaleando bajo un cielo que repetía aquella advertencia en la historia. Si en 1859 se apagaron los telégrafos, hoy se puede apagar el mundo entero. Mientras avanzaba, apreté con fuerza el manubrio de la bicicleta. Cada pedaleada era una lucha contra el miedo. Sabía que debía mantener la cabeza fría, evitar las avenidas principales, esquivar las multitudes, no convertirme en un blanco, pero también sabía que esa luz en el cielo era un recordatorio brutal de que el mundo que conocía se había apagado y no había garantías de que volviera.
Pedaleaba con el cuerpo cansado pero la mente despierta. La ciudad iba quedando atrás y frente a mí la autopista se abría como una herida. Lo que vi me heló la sangre. Era un verdadero cementerio de automóviles. Cientos de vehículos bloqueaban la vía en todas las direcciones. Autos modernos con luces apagadas y capós abiertos, conductores desesperados intentando reanimar sus máquinas que dependían por completo de la electrónica. Algunos golpeaban el volante con rabia, otros se abrazaban resignados a un destino que no entendían. Entre esa multitud inmóvil, habían algunos pocos vehículos antiguos que seguían funcionando, atrapados en medio de un mar de acero muerto. La bicicleta se convirtió en una ventaja incalculable, deslizándose entre espacios donde ningún motor podría llegar. Al acercarme al aeropuerto escuché un rugido distinto. Alcé la vista justo a tiempo para presenciar el horror. Un avión de pasajeros descendía torcido, sin luces, sin control. La nave enorme y pesada como una ballena de metal buscaba ciega la pista, en un cielo sin balizas. El impacto fue brutal. Una bola de fuego iluminó el horizonte, seguida por una columna negra que se elevó como un recordatorio cruel de lo frágiles que somos. Me detuve a un costado, saqué la radio handy, giré el selector y para mi sorpresa nadie informaba sobre el accidente. El instinto se impuso sobre la prudencia y por primera vez en mi vida presioné el botón de transmitir. ¡Emergencia, emergencia, emergencia! Soy testigo directo de un accidente aéreo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Repito, accidente aéreo confirmado. Solicito que esta información se transmita a las autoridades pertinentes. Por un momento solo ruido estático. Luego una voz grave con tono veterano respondió. URA, soy indicativo, repito, ¿quién se transmite? Dijo la voz con clara molestia. Disculpen colegas, no tengo licencia, pero esto es una emergencia real. Dije con desesperación y luego me presenté dando mi nombre, ubicación y expliqué mi situación. Dado las circunstancias se le va a perdonar la falta. A cambio necesitamos que siga informando sobre el estado de la carretera a medida que avanza. Dijo el radioaficionado del otro lado. Ok, copiado, dije con torpeza. Continué mi camino con la radio encendida, y varios minutos después, mi voz volvió al aire. Atención coleguitas, incendio en el túnel Loprado, dirección Santiago, choque múltiple, tránsito bloqueado completamente hacia la capital, confirmo, imposible entrar. Dirección hacia la periferia despejada con dificultad pero viable, dije. El veterano respondió de inmediato. QSL, cuidado en la ruta muchacho, la noche es larga. Y tuve la certeza de que tenía razón. Seguí pedaleando con las piernas ardiendo. Alcancé el túnel Zapata, que afortunadamente no presentaba ningún problema. En su interior los autos y buses estaban vacíos, pero lo habían orillado dejando espacio en el centro para los vehículos de emergencia. Al atravesar el túnel, pasé al área de servicios contigua, donde encontré a todos los pasajeros de los buses y vehículos abandonados en el túnel. Habían establecido una especie de campamento. Quería pasar a refrescarme en el baño, pero pronto algunas personas desesperadas se me acercaron ofreciendo dinero por la bicicleta. Necesito llegar a mi casa, tengo a mis hijos solos, por favor, te la compro, dijo una señora. Tengo a mi mamá enferma, te la cambio por mi teléfono, dijo otro. Alguien más agresivo intentó botarme de la bicicleta y tomarla por la fuerza. Le di una patada y escapé, mientras a mi alrededor caían piedras y botellas de agua. No tuve otra opción que seguir avanzando por la carretera, aprovechando el viento a favor y la pendiente para descansar las piernas. Cuando alcancé una distancia segura me detuve en la orilla, saqué la handy e informé la situación del área de servicio. USL, la gente desesperada es capaz de todo, ten cuidado muchacho, dijo el operador. Ya llevaba varias horas pedaleando. Se me agotaban las energías y con el último impulso finalmente alcancé la zona de descanso de camioneros en la ruta 68. El lugar estaba medio vacío, con camiones detenidos y choferes discutiendo en pequeños grupos, pero con una actitud muy distinta a la gente del túnel. Algunos compartían café en termos, otros dormían recostados en sus cabinas. Entré al área de servicio y saludé al cuidador, don Alex, quien al verme exhausto me preguntó de dónde venía. Le conté mi travesía hasta el momento, y aunque ahora reconozco que no debí compartir tanta información tan fácil, don Alex transmitía esa confianza de abuelito bonachón. Le pedí que me cuidara mi bicicleta mientras pasaba al baño. Quédate tranquilo muchacho, que el oso te la va a vigilar, dijo mirando a su compañero perruno grande y peludo, quien ladró como si entendiera la orden. Gracias don Alex. Gracias oso, dije mientras acariciaba la cabeza del canino. Saliendo del baño busqué un rincón apartado en las áreas verdes, apoyé la bicicleta en el tronco del árbol que ahora me refugiaría, armé un campamento improvisado con lo poco que llevaba y me dejé caer al suelo, exhausto. El pasto húmedo bajo mi saco improvisado era incómodo, pero era un refugio.
Antes de cerrar los ojos sentí una presencia. Desde detrás de un camión, una silueta inmóvil me observaba. El cansancio me obligó a fingir que no lo había visto. Desperté con un ladrido, abrí los ojos confundido y lo primero que vi fue a Oso. Los primeros rayos del sol se filtraban desde las montañas, iluminando el pasto húmedo, donde había dormido. Mi espalda crujía como un viejo mueble en protesta por la improvisada cama de tierra. El ladrido insistente me hizo girar la cabeza. Oso no ladraba al azar, estaba persiguiendo a alguien. Me incorporé de golpe justo para ver cómo una silueta se alejaba pedaleando torpemente sobre mi bicicleta. ¡Eh! Grité con la voz ronca del amanecer. La figura se volvió apenas. Era una chica la que me había estado observando la noche anterior. ¡Te la devolveré! ¡Es una emergencia!, me gritó, antes de perderse en el camino, con Oso ladrando tras ella. Me quedé inmóvil, suspirando con resignación. La bicicleta había sido mi salvación, y ahora tenía que ingeniármela de nuevo. Acaricié la cabeza de Oso, agradeciendo su intento de ayuda. Gracias, amigo, hiciste lo que pudiste. Tomé mi mochila y caminé hacia las duchas de la zona de descanso. El agua fría me despertó, recordándome que el lujo de un baño ya era un tesoro. Al salir me encontré a don Alex, el cuidador del lugar. ¿Y tu bicicleta?, me dijo. Le conté lo ocurrido y le expliqué que debía llegar a la costa, a Viña del Mar, para juntarme con mi novia, quien de seguro estaba haciendo turnos de emergencia en el hospital. Pero sin transporte, mi meta parecía lejana. Compartimos un café, y entre sorbo y sorbo le pregunté si no había pensado en dejar su puesto para ver cómo estaba su familia. Tengo un compromiso con este lugar, dijo con voz cansada pero firme. Además, mi única familiar viva es mi hija, que vive en el sur, en Coyhaique. A mi edad y con cómo están las cosas, no creo que pueda llegar hasta allá. ¿Y se ha podido comunicar con ella?, le pregunté. ¿Y cómo, hijo? Si los teléfonos están muertos, dijo con tristeza. ¿Pero se sabe su número de teléfono? Claro, pues, me lo sé de memoria. Entonces le mostré mi as bajo la manga, mi teléfono de emergencia, el que guardaba apagado y protegido. Lo encendí y se lo pasé. Don Alex marcó con manos temblorosas. Después de unos segundos de estática, una voz clara contestó. Era su hija. Se escuchaba tranquila, y le contaba que en su localidad todos los vecinos se habían organizado para cuidarse, que estaban seguros y trabajando juntos. Don Alex se emocionó hasta las lágrimas. Me devolvió el teléfono con gratitud infinita. Gracias, muchacho. No sabes lo mucho que me alivia saber que mi hija está bien. En ese momento el teléfono vibró. Un mensaje de texto. Era de mi novia. Estoy bien, pero cansada. El hospital funciona con generadores. Aún no llega mi relevo. Los choferes de la ambulancia dicen que las carreteras están bloqueadas por auto abandonado. Te voy a esperar acá. Es mi novia, está bien, pero aún trabajando en el hospital. O sea que lleva casi 30 horas trabajando, le comenté a don Alex, quien guardó silencio un momento reflexionando. Luego me miró fijo y preguntó. Oye, muchacho, ¿sabéis manejar una moto? Un par de horas más tarde llegué a una casa con portón de madera. Busqué debajo de una piedra junto a un pino y encontré una llave, tal como me había indicado don Alex. Crucé el patio y al fondo, en un cobertizo bajo una lona, la descubrí. Una motocicleta de enduro. La regaló una del Mauro, me había comentado don Alex. Era de mi difunto hijo. Siempre la tenía impecable. Yo la cuido en su memoria. Pero de nada sirve ahí tirada. Anda para mi casa y ve si anda todavía. Úsala para llegar a tu casa. Porque caminando por la carretera, ¿cuándo?, dijo señalando con el mentón a la fila de autos tirados en medio del camino. Levanté la lona y ahí estaba, reluciente pese al tiempo. Se nota que la cuidaron. Llené el estanque con combustible guardado en bidones, revisé que los frenos funcionaran, el nivel de aceite y luego la prueba de fuego. Desplegué la pata de arranque y la moví suavemente un par de veces, para que se aceitaran las piezas internas. La moví a la posición adecuada y le di la patada de arranque. Como si fuera un caballo salvaje esperando que le soltaran la amarra, arrancó roncando con fuerza contenida. Ajusté el casco y las protecciones, y mirando la foto de Mauro que estaba colgada en la pared dije, gracias, la cuidaré como si fuera mía y apenas pase esta locura te la voy a traer de vuelta, es una promesa. Conduje despacio a la regalona, para acostumbrarme a su peso y respuesta. Después de todo, hacía varios años desde la última vez que anduve en moto. Pero es como las bicicletas, una vez que me acostumbré, mi cuerpo recordó cómo conducirla. En 15 minutos hice el camino que me tomó una hora, desde la casa de don Alex hasta el descanso de camioneros.
Gracias, don Alex, le dije a mi nuevo amigo mientras le entregaba la muda de ropa que me pidió le llevara. Se la devolveré sana y salva, se la prometí a Mauro. Anda nomás, cabrito, me dijo con simpatía. Y anda luego porque te están mirando mucho. Don Alex tenía razón. Los camioneros que llevaban ya más de un día parados comenzaban a acercarse con rapidez al ver un vehículo funcionando. Miré a don Alex y asentí con la cabeza. El motor rugió como un animal despierto, llenando el aire de vida en medio del apagón. Un camionero intentó cerrarme el paso, pero con un movimiento de manillar logré esquivarlo. Aceleré y emprendí el camino de vuelta, sabiendo que cada kilómetro sería una batalla. Debía salir de las rutas principales. Tomé un desvío por un camino entre cerros, usando los cortafuegos como camino. No era una ruta improvisada. Un viejo amigo bombero y compañero de aventuras en moto me había enseñado ese paso alternativo años atrás. Era arriesgado, pero le tenía más miedo a la gente en la carretera. La ruta pasaba por la parcela de mi amigo, y sabía que si llegaba a su casa podría recargar gasolina y con suerte obtener información fresca. En los perales me recibió la familiaridad del campo. Casas dispersas, humo de leña y las chimeneas con olor a pan recién amasado. Era como si este punto del país ni siquiera se hubiese enterado del caos. Finalmente llegué a la casa de Jaime, mi amigo, quien aún con su uniforme de bombero puesto me confirmó lo que temía. La situación en la quinta región no era distinta que en la capital, y el flujo de gente ya se dirigía hacia la periferia. Con su ayuda llené el estanque nuevamente y cargué un bidón extra. Con un abrazo y la promesa de volver a vernos, me despedí. Desde allí retomé la ruta por la carretera. Avancé varios kilómetros con bastante normalidad, pero a medida que se acercaba a la zona urbana, los autos abandonados aparecían con más frecuencia, hasta que me encontré zigzagueando entre filas de chatarra inmóvil. Finalmente, cuando el sol caía sobre el mar, descendí hacia Viña del Mar. En la carretera me encontré con varios motociclistas y ciclistas cargados con cajas y bolsas de supermercado, y muchos otros con pasajeros. Me asombré al ver cómo tan rápidamente las dos ruedas se habían transformado en el sistema circulatorio que mantenían viva la ciudad. También vi camiones grúa moviendo los autos abandonados para crear un espacio transitable. Comenzaba a sentir el olor característico de la brisa marina, ahora mezclada con humo y gasolina, y mi ansiedad aumentó. Finalmente llegué al hospital. Dejé la moto en la seguridad del estacionamiento interior y corrí hasta la unidad donde trabajaba mi novia. Alcé la mirada entre el caos de familiares preocupados, doctores y enfermeras corriendo de un lado a otro, cuando la vi. Se secaba el sudor de la frente con un gesto de cansancio acumulado. Nuestras miradas se cruzaron y sonrió. Gracias por ver este video. Si te gustó, te pido que me dejes tu like y comentes cuál fue la parte que más te gustó. Si tienes alguna historia que compartir o si tienes alguna idea que te gustaría que narre, déjamelo en los comentarios o puedes también contactarme en las redes sociales que aparecen en mi perfil. Todos tus comentarios en realidad son muy valorados. Este video nace como una búsqueda de acercar el preparacionismo y la supervivencia urbana a gente como tú y yo, ciudadanos comunes y corrientes, que día a día nos podemos enfrentar con situaciones que podríamos sortear mucho mejor al conocer sobre algunos tópicos de supervivencia urbana. Me despido, yo soy Hooligan, alias el Conejo Táctico. Hasta pronto.